Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana. En este día, lunes 7 de junio de 2021. Vamos a arrancar una semana, como siempre, con mucho optimismo, con mucha alegría, con muchos ánimos y sobre todo teniendo a Dios en el centro de nuestras actividades. Así es que desde ya, gracias por acompañarse de nuestra señal. Hoy, este día lunes, hemos querido abrir la semana, por supuesto, analizando todos estos elementos que se generaron durante el fin de semana y que tienen que ver precisamente con la decisión de la Fiscalía General de la República de anunciar precisamente su retiro en la coordinación y compromisos que había con la OEA y CIES para las investigaciones y la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Por su parte, en cuanto a este tema, la OEA también ya hace unos minutos emitió un comunicado en referencia a esta situación, donde, entre otras cosas, destaca que el señor Ernesto Mason no fue contratado, como dice su comunicado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó. Además, plantea, entre otros aspectos, que la decisión gubernamental de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad efectiva y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia COVID-19, en dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva. Dice, en dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar. El tercer lugar, dice, el oficiante que ha realizado la Fiscalía General a la CICIE en las últimas semanas, cercenando completamente sus posibilidades de investigación, dice. Así es que así están las cosas. Vamos a hablar también de otros aspectos que tienen que ver precisamente con la captura del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ¿verdad? Así es que son temas que están sobre la palestra y que de alguna manera pues merecen tener un análisis desde la perspectiva de nuestros invitados esta mañana, y quiero darle la más cordial bienvenida a Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD. Ramón, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, y muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla también. Gracias también a Bessie Ríos, ella es defensora de derechos humanos, pro derechos humanos. Gracias por acompañarnos, Bessie, qué gusto tenerte también. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí en compañía de Ramón, tuyo. Y un saludo para la teleaudiencia en nuevo inicio de semana, ¿no? la segunda semana del mes de junio. Y un fuerte abrazo, porque este mes para mí es un mes muy importante, es el mes donde se conmemora, se celebra la diversidad sexual. El 26, sábado, es la marcha del movimiento LGBT. Vaya, para mí un fuerte abrazo a nuestra población diversa, la cual a fuerza, a lucha en la calle se ha ganado sus derechos, porque lamentablemente se llaman derechos humanos, pero nos ha tocado pelearlos en la calle. Ok, bueno, quiero aprovechar e invitarlos a ustedes a que participen. Recuerden a @diálogo21, y también están nuestras cuentas en Facebook, nuestra plataforma también digital, para que usted pueda compartir con sus contactos nuestra señal. A ver, este comunicado de la Secretaría General de la OEA pone un nuevo elemento en el análisis que sin duda alguna y vamos a tener esta mañana. En él, como lo decía en la presentación del programa, lamenta el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en la cual se rompe el acuerdo con la Comisión contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, así como las razones expuestas en dicho comunicado. ¿Cuál es la lectura que ustedes, a partir de este nuevo elemento, Ramón y Bessie, pueden darle a esta situación que sin duda alguna pone en perspectiva el tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país? A ver. Bueno, mira, a mí me resulta chocante, te llama la atención, porque mucha gente que actualmente está
digamos, rasgándose la ropa, ¿no? Que estamos saliéndonos con este acuerdo de la CICIG. Lo criticaron mucho, ¿no? Primero porque dijeron de que iba solo para el Ejecutivo, segundo que era con la OEA, por los antecedentes que tiene Luis Almagro, que personalmente yo tengo la misma posición sobre este personaje, ¿no? Es alguien que tiene los ojos cerrados contra la violación de derechos humanos o institucionalidad que se da en toda Latinoamérica y solo conoce a Venezuela. De Nicaragua es poco, aquí en El Salvador hemos pataleado también por temas particulares y tampoco fue mayor resonante sobre estos temas. Honduras, Guatemala, que te digo que están súper mal con los temas de institucionalidad y democracia, y el señor Luis Almagro ha sido una persona que ha guardado sonoro silencio, o se ha hecho a un lado o ha hecho señalamientos tibios, o sea, solo conoce a Venezuela, no conoce otro país más en Latinoamérica. Pero el tema de esta comisión, que la idea era inicialmente que fuera similar a la de Guatemala, ¿no? Una institución independiente que hiciera investigaciones y que te llevara a personas que estaban cometiendo actos de corrupción. Bueno, tenemos ahí en Guatemala, se dieron 3, 4 casos importantísimos. Pero esta sí es en El Salvador, destinada solo al Ejecutivo, no tuvo mayores resultados, más de 2 investigaciones, sin mayores resultados. Yo entiendo el comunicado en el sentido de, miren, no publicaron el informe, me parece que en aras de la transparencia debería publicarse, ese informe es importantísimo tenerlo, pero es bastante complicado querer sostener una institución o una comisión que en realidad no te estaba dando resultados a la postre. Creo que medio leyendo el comunicado se equivoca la persona que lo hace al decir, mire, el tema de la contratación de Ernesto Mason fue le ofrezco, yo te acabo de hacer llegar a ti en tu WhatsApp la imagen de captura de la cuenta del señor Almagro, donde él dice, se suma al equipo. O sea, con claridad lo dice, se suma al equipo. Y sí, yo creo que es importante que respondamos en ese sentido. Pues el señor Ernesto Mason, junto con otro montón de gente, Benito Lara, don Norman Quijano, han aparecido señalados negociando con las pandillas, o sea que, de una vez, o sea... Según tu criterio, Almagro no puede estar... alegando ignorancia y haciendo una aclaración de que no ha sido está bien claro, no sé si podemos retomarlo. Yo creo que... Dice textualmente, Ernesto Mason, y está a su cuenta, ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA. Está dentro de la cuenta de Twitter. Nada que ver con el comunicado que han puesto ahí. No puede alegar ignorancia, mucho menos decir que no estaba ya un acuerdo. Es una persona que está señalada por negociaciones con pandillas. Hay un video que la saca uno de los medios más importantes del país, independiente como es El Faro. Se hace toda una investigación alrededor de esto. Hay un montón de funcionarios que se dedicaron a negociar con las pandillas el tema de reducción de homicidios, que es lamentable, pues, porque las pandillas eran lo que eran, grupos delincuenciales al margen de la ley, y es el FMLN a través de Munguía Payés y el gobierno de Mauricio Funes que les da el protagonismo político y les enseña a las pandillas a negociar votos. Sí, no, bueno, es evidente, Ernesto, que hay un hecho de carácter público por parte de la OEA de tener un entendimiento, indistintamente si finalmente se consumó o no un contrato. Pero hay un hecho público en el que hay ya un entendimiento, hay un acuerdo entre Mason y el secretario general para que éste se convierta en asesor. La primera pregunta es, ¿asesor de qué? Y si Ernesto Mason tiene los méritos y la expertise como para ser asesor de un organismo de esta naturaleza, y si en el marco de esa decisión existía otro tipo de interés. Que esas son de las dudas que en todo caso surgen en el caso. Por otro lado, es evidente, y yo no creo que el secretario general de la OEA no tuviera la información al día respecto del proceso judicial que está abierto y que justo para estos mismos días en el que se está haciendo este acuerdo, venía la audiencia pública en la que se iba a determinar
cómo continuaría el proceso y en la que se iba a determinar si pasaba o no a prisión o si iba a haber medidas de carácter sustitutivas a la prisión y si iba a guardar que prisión domiciliar que se dieron en su momento. y que efectivamente así arresto sucedió. domiciliar más un grillete. Exactamente. Sin embargo, a la salida Claro, ya venían otros delitos. con otros delitos. Pero digamos que hasta tiene otra connotación. correcto. Pero hasta el momento era evidente que había conocimiento Sí. de parte del secretario de la OEA de que estaba este proceso, que venía a la audiencia y que esa posibilidad de que fuera detenido existía. Es decir, eso no se puede, digamos, ignorar. Ahora, si esta es razón suficiente para poder determinar que se cierra un convenio, se suspende, se rompe un convenio mediante el cual se está llevando adelante una serie de investigaciones que tienen que ver, por un lado, con la administración de recursos públicos utilizados en el marco de la pandemia. Y obviamente están abiertas otra serie de investigaciones que se dan a través de la asistencia técnica que se solicitó la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Asistencia técnica que tiene que ver con otros casos, no los casos directamente relacionados con la pandemia, y que en muchos de estos casos incluso yo entendería que hay hasta nombramientos de peritos especializados en el seguimiento de estos casos y que son aportes técnicos que se dan en sede fiscal, que se dan en sede judicial, que no están en la sede de la CICIE, ¿me explico? Este comunicado en referencia, bueno, hay tantos elementos, hay tantos cabos sueltos en esta situación que estamos entreyéndonos a ese tema, viniendo a lo de Ernesto Mason, está la decisión del gobierno de retiro. Pero Porque, yo creo que sí, es importante cuestionar, sí, hay 12 casos que se investigan, Sí, pero sí. no A eso tenés iba. casos grandes, es decir, ¿cuál fue la magia de las CICIES en Guatemala? Que te develó corrupciones desde la cabeza, ¿no? Desde el mismo presidente, la vicepresidenta, y cómo venía una línea de corrupción de funcionarios, que esto no lo logramos ver en este acuerdo de las CICIES a 2 años de estar funcionando con la actual gestión. Y que tenemos cualquier cantidad de casos, ¿no? Con esta administración, con la anterior y con la anterior y con las otras pasadas, y no se veía que iban avanzando, o que se dieran casos, o que se dieran investigaciones que te dieran o te tiraran luz sobre posibles procesos, porque la idea de la CICIE es hacer una investigación que te arroje los elementos como para que Fiscalía inicie ya una investigación en forma, para que te genere las condiciones para arrestos, para etcétera, etcétera, ¿no? Y presentar los informes. El simple hecho de que esta comisión dependiera del Ejecutivo ya elimina la credibilidad, personalmente. O sea, vos no podés, y sobre todo que estaba sujeta a investigaciones de situaciones que podían aparecer o darse en el Ejecutivo, y depende del Ejecutivo. O sea, ¿cómo vas a agarrar un chorizo y vas a amarrar a un chucho para que cuide los otros chorizos? Vamos o sea, a ver, está difícil. pero aquí es donde yo no sé hasta qué punto ustedes le dan o qué interpretación le dan. Dice, la decisión gubernamental, o sea, en este caso gobierno, Claro. de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad, efectividad y legitimidad del uso de fondos COVID. En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar. Correcto. O sea, sí hay una línea de No, digamos, obviamente Sin duda. hay una línea de investigación. Recuerden que en el caso de la administración de los recursos de la pandemia fue el presidente de la República el que pide que la CICIG se haga cargo de llevar adelante las investigaciones correspondientes a efecto de garantizar que la corrupción se pueda prevenir y que pueda evidenciar que los fondos están siendo administrados de forma debida, de forma honrada, que son administrados de forma honrada, y que la inversión que se está haciendo es una inversión de manera adecuada, es decir, que está llegando para donde se busca que llegue y que genere los servicios y beneficios que se debe de generar.
En esta línea de investigación y en el marco del convenio hay que recordar que la CICIES no es vocera pública, no puede emitir absolutamente ninguna opinión de carácter pública, por lo tanto la CICIES no puede dar ni brindar ningún tipo de informe. Esa es una potestad que queda básicamente, por un lado, en manos de la Fiscalía General, y en el marco de los recursos de la pandemia queda en manos también del órgano ejecutivo, y es el órgano ejecutivo el que decide si hace o no público los resultados de esta investigación. Lo que se ha venido diciendo, no solo por lo que ahora se conoce por parte de este comunicado, es que sí, esas investigaciones habían ya arrojado resultados que evidenciaban algunas situaciones que eran de carácter irregular, que podían ser constitutivas del cometimiento de delitos de corrupción y que por lo tanto correspondía a la Fiscalía General de la República determinar si o no había el cometimiento de esos delitos y por lo tanto iniciar el proceso judicial de esos delitos, porque esa parte no lo puede hacer la CICI, es decir, la potestad de investigación y de iniciar el proceso judicial por constitución le corresponde a la Fiscalía. Lo que ahora se dice es, hay un informe, no se hace público, hay situaciones que evidencian irregularidades que la población debería, por razones de transparencia, conocer. Sin embargo, no se ha conocido, fue decisión del Ejecutivo y tenía esa potestad de hacerlo así. Sin embargo, digamos que mantener, sin hacer público el informe no significa detener la investigación. Embargo, y el fiscal no puede detener la investigación de esos casos. Esta supuesta contratación o no de Ernesto Mason como asesor de la OEA, y que hoy lo aclara la OEA y dice no es cierto, de alguna manera sirvió como la mejor argumentación. Le sirvió en bandeja de plata al Ejecutivo, si para el Ejecutivo era... Para retirarse de esta situación. Para el Ejecutivo era imperativo, porque le estaba haciendo molestosa a esta comisión, aunque yo de verdad no le veo. Pero digamos, vea, que porque el Ejecutivo los contrata, el Ejecutivo los supervisa, el Ejecutivo toma decisiones, le avisan a la Fiscalía y el Ejecutivo le tiene que dar la información. Para mí es bastante complicado, de verdad, la funcionalidad de esta comisión. Creo que muchos lo señalamos desde el principio, una comisión que dependa del Ejecutivo para investigar al Ejecutivo no va a tener feliz término. Pero el punto es que el señor Almagro le sirve en bandeja de plata al Ejecutivo salvadoreño, que en algún momento pudo haberse sentido incómodo por esta comisión, para poderse retirar, porque los hechos o las comisiones o los dichos de lo que ha sucedido con el señor Ernesto Mason son dos casos importantes, ¿no? El primero, el tema de la negociación con las pandillas por votos, donde hay un video, hay una investigación periodística fuerte, y lo segundo es la denuncia de los trabajadores y trabajadoras de la alcaldía, a los cuales se le hicieron las retenciones patronales, las retenciones de sus créditos, y que no fueron depositados por más de un año, y la gente perdió casas, perdió inmuebles, perdió sus muebles, perdieron crédito. No, los complicó a ellos con sus... y eso es un delito. Y perdóneme, pero el patrono que se apropia del dinero de la gente, se lo descuente, no le pague su crédito, no pague seguridad social, no pague AFP. Además de que es un delito, es un criminal inhumano sin vergüenza. Eso a ver, Cristian Guevara, el jefe de la bancada SEAN, decía, y ahí está, y lo retomamos de uno de los periódicos, el diario El Mundo, que lo publica, la jugada de Almagro es rastrera, así lo califica, rastrera. Contrata a un financista de grupos terroristas, desata las críticas y después saldrá de víctima diciendo que atacamos a la CICI. Es que, de hecho, viene en consonancia con lo que remarcó Messi y que tú planteabas, extracámara. Yo lo que digo es de que, a ver... En bandeja de plata. Pues. Fue, no sé, un desatino... No sé, la verdad no entiendo esa... Bueno, la verdad que para todo propios y extraños. Sí, digo porque no conozco yo cuál es el expertise, insisto, de Neto Mason como para ser asesor, pues no sé si era en temas políticos, en temas sociales, en temas de seguridad, no sé. Lo que vuelvo a insistir es que era evidente que hay proceso judicial abierto por las situaciones que ya se ha mencionado, o sea, no solo por el hecho de estar vinculado en las negociaciones con grupos delictivos,
sino por la mala administración de los recursos, que no eran recursos de la municipalidad, sino recursos propios de las personas trabajadoras de la municipalidad. Y ahí hay cometimientos de delito, que es por esto último que él fue detenido al salir del juzgado el día que él se presentó y que se llevó adelante la audiencia en la que se le decreta detención domiciliar. Pero la inquietud es si este es un hecho directamente vinculado con el convenio y si esto es una razón suficiente para poder decir se suspende un convenio de esta naturaleza. El fiscal general de la República actual ya había anunciado el 3 de mayo que iba a estudiar los términos del convenio. Y me parece que es legítimo. Un nuevo fiscal pues tiene que conocer, tiene que saber la regla, si ese convenio, digamos, corresponde al marco constitucional, si está dentro del marco legal, etcétera, etcétera. Y eso creo que es válido. Pero dentro de este estudio, pues es importante una evaluación de los resultados. Si efectivamente ese convenio con las ICIES, la asistencia técnica que está recibiendo la Fiscalía en el desarrollo de la investigación y judicialización de casos, está o no teniendo resultado. Eso públicamente no se ha dado a conocer, es decir, las razones de suspender un convenio deben de ser más de carácter técnica que de carácter política. Este es un hecho de tipo político en el que se justifica por un desatino del secretario general de la OEA, ¿verdad? Y tiene una buena razón, ¿verdad? Porque uno no puede tener tratos vinculado con una instancia que depende directamente de una instancia internacional que hace trato justamente con alguien que está incluido en procesos de investigación criminal. Pero ese es el punto fundamental, que hay que separarlo, ¿verdad? Y que más bien el fiscal debió haber demostrado con razones técnicas, de una evaluación técnica, si está teniendo o no resultado. Porque si no tiene resultado, tiene razón de decir, mire, ¿para qué vamos a continuar con la CICIE si esto no me está sirviendo de nada? Además de estorbo me sirve. Pero si le está dando resultado, y efectivamente, pues obviamente por razones propias de no poder brindar información y hacer pública los casos, porque puede obviamente prevenir o entorpecer el desarrollo normal de la investigación, pues no lo hace, eso es correcto. Pero el resultado técnico de una evaluación del funcionamiento y del apoyo de la asistencia, pues eso es lo que deberíamos de saber, si o no el fiscal general lo va a hacer público, o simplemente nos quedamos con el hecho de que por el problema de la contratación de Mason se suspende, se tira al trasto un convenio de esta naturaleza. A ver, digamos que al final, ¿qué márgenes le van a quedar a las ICIES o OEA para poder de alguna manera concretizar en algo, digamos, o revertir esta situación? El gobierno lo ha dicho bien claro, el presidente más, digamos, más claro no lo puede decir. A ver, pero esta era una promesa de campaña del presidente, porque, vuelvo y repito, el referente era la Comisión de Investigación contra la Impunidad que estaba operando en Guatemala. Una comisión que dejó resultados tremendos, donde se catapulta, se pone en el visto público a fiscales, a Tel Maldana y a Paz y Paz, otro par de mujeres que hacen una investigación y que generan procesos que terminan con la captura de funcionarios fuertes. Es decir, porque ¿de qué se queja uno, no, como ciudadano o ciudadana? Que agarran al gato. O sea, te agarran al último funcionario de la administración pública, pero el sinvergüenza que se ideó todo, que tiene la comisión, las comisiones, que hizo los TDR y todo lo demás, a ese sinvergüenza nadie lo agarra. A ver, no llegas ahí. Decir que la excusa es perfecta, no creo, porque al final, como dice Ramón. José Ramón. Sí, José Ramón, ya siempre te cambia el nombre, como dice Ramón, a todos nos sorprendió de dónde salió, Sí, esa supuesta esa plática, lo que haya sido, pues, al final. La verdad es que recordar que este tipo de personajes de la vida política internacional tienen ciertos acuerdos, ciertas amistades. Inicialmente estaba muy de amigo con el presidente de El Salvador, y El Salvador da su voto para que él se enganche otra vez
en la Secretaría General de la OEA, muy a pesar de que muchos países, y yo con calidad de ciudadana protesté en su momento de por qué se le daba el voto a este señor. Por lo mismo que te digo, o sea, porque él no conoce otro país que no sea Venezuela. Sí. Y de ahí, aquí están pasando cualquier cantidad de cosas en Latinoamérica y él no dice esa boca es mía. Los gringos se pueden meter en cualquier lugar y te pueden hacer cualquier cosa y ellos no dicen esta boca es mía, principalmente el señor Almagro. Pero a mí me preocupa al final el tema de los resultados, porque el referente era Guatemala. De acuerdo. Pero ¿dónde están los resultados? O sea, porque sí, es importante, es necesario. O sea, ¿no le veías alcances? Después de pandemia, la pandemia ha generado informes, Ramón no me podrá desmentir, en toda Latinoamérica principalmente, de un retroceso en el tema de derechos humanos, transparencia, institucionalidad, compras, en el cual El Salvador no es la excepción. De hecho, de las primeras plenarias que tiene la actual bancada, se genera una ley que lo que te hace es que el ministro de Salud pueda generar compras vinculados a temas de la pandemia, del cual no te va a dar cuentas. Y eso está muy lejos de ser transparencia. Porque aquí lo que tenemos que exigir es que, vamos, los controles que hay, por burocráticos que sean, por lo mucho que se tarde, tienen una función, y es que el dinero público del contribuyente, de usted que compra un dulce, una libra de sal, un poco de papas, o que hace su pago de renta o paga IVA directamente a Hacienda, que su plata no se la usan en cualquier cosa, que te justifiquen qué van a comprar, cómo, cuándo y para qué, y por qué escogieron a ese proveedor. Y ese es el problema en El Salvador y en toda Latinoamérica que ha pasado con la pandemia. Aquí se han hecho negocios grandes. Sí. Y necesitamos saber la verdad. Bueno, ¿cómo se pero lo que está claro para ir cerrando un poco no es la CICI, es de Almagro. Yo quisiera decirlo de esta manera, que no es la CICI, es de Almagro. ¿Qué va a pasar ahora con esto? O sea, al final, ¿qué otro organismo puede venir a darle? ¿Naciones Unidas? Lo que pasa, Ernesto, que volvemos al origen de una comisión de esta naturaleza. Si tú llamas como jefe de gobierno y pides el apoyo internacional y te lo brindan para poder crear una comisión de esta naturaleza para que tenga los recursos, que no dependa de los fondos públicos nacionales, sino que dependa fundamentalmente de la cooperación internacional, y que pueda realizar en buena medida una tarea de carácter independiente, los resultados van a ser los mismos. Si hay una inadecuada administración de los recursos y en esto se encuentran evidencias de irregularidades que pueden ser motivadores de la comisión de un delito de carácter penal, pues el resultado implica que la voluntad política de quien está al mando y de quien pidió que se nombrara esa comisión es si la investigación continúa, se finaliza y se condene si es que hay responsabilidad. Pero tú también puedes decir, pues este resultado no me gusta, no lo hago público y por lo tanto no abrimos más procesos. Entonces, cualquier otra comisión, más si es de Naciones Unidas, porque recordemos que habían diferencias muy sustantivas entre la CICIG con las CICIES y la MASIC de Honduras. Y en el caso, por ejemplo, de la MASIC de Honduras, que se cierra por críticas de politización, pero es que fue obvio que el resultado son los mismos. La investigación te lleva a encontrar responsables de la mala administración de los recursos y eso te puede vincular a políticos de alto nivel, vinculados con el presidente o relacionados con el ejecutivo, etcétera, etcétera. Es decir, el resultado es el mismo. El fiscal está diciendo en otro medio de televisión, hay una serie de investigaciones en curso. Es muy difícil que en una institución pública se tome la libertad de hacer este tipo de hechos y sin ayuda, dice el fiscal general sobre el caso del exalcalde Ernesto Mason. O sea, ojalá que el fiscal, y haga un llamado desde tu foro, de este panel, ¿dónde está Flor? ¿Y dónde están todas las desaparecidas? De verdad que es otro tema, me parece una completa falta de respeto que se haya mencionado por parte del ministro de Seguridad que los y las que denunciamos en redes sociales los desaparecimientos de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, somos unos alarmistas. Ojalá, si el fiscal está viendo, el fiscal Delgado está viendo, ojalá que nos vea
y de verdad suma y le responda a las familias de los desaparecidos y las desaparecidas. De verdad, ¿dónde está Flor? ¿Qué están haciendo con el asesino de Chalchuapa? Porque ya ha quedado clarísimo que no ha ido al penal donde dijeron que estaba y hay una investigación en eso. Y si no se nos da información, y en cuanto a la CICIG, solo para cerrarlo, mientras aquí la comisión dependa del Ejecutivo y no tenga independencia presupuestaria y no tenga dependencia y siga manteniendo dependencia con los tentáculos del poder formal, que sería el Ejecutivo, aquí no te va a funcionar una comisión de ese tipo. Difícilmente. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. En la segunda parte vamos a conversar con el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arrace Chica, sobre estos temas y otros que están relacionados precisamente con las últimas acciones en el país. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero decirles a ustedes lo siguiente, que proteja el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, usted llame al 2283-0800 y al WhatsApp 7920-2127 o contacte a su asesor de seguros. Continuamos con Bessie Ríos y también Ramón Villalta haciendo un análisis sobre la situación del país y particularmente estas últimas acciones conocidas en los últimos días. Bueno, a propósito, ayer hubo una protesta en el sector de la Constitución. Del redondel de la Constitución. De verdad que yo decía ayer, porque hay mucha gente que tiende a menospreciar este tipo de manifestaciones de ciudadanos y ciudadanas, porque dicen es un grupo pequeño, no se tomaron la calle, es minúsculo, que es un porcentaje pequeño. A ver, una persona que se manifiesta, que no está de acuerdo en la manera como se está llevando la cosa pública, es válido y se debe de respetar, ya no digamos 3, 4, y que llegan solos, porque aquí estamos acostumbrados a las grandes manifestaciones, que te armaba el FMLN con 50 buses, ¿verdad? Y el montón de gente ahí que ni sabía para qué llegaba. Esta gente llegaba sola. Entiende lo que está pasando. Es un grupo de jóvenes, sobre todo, personas jóvenes, que están demostrando y alzando su voz disidente, y esta voz debe ser respetada porque no hay mejor síntoma dentro de una democracia que se cuiden y respeten las voces disidentes, que se escuchen, porque una mayoría parlamentaria o el arrasar 2 elecciones como el presidente lo ha hecho en la elección donde él queda como presidente y esta de la Asamblea Legislativa, arrasar con los resultados y masacrar, porque no te voy a mentir, masacró 6 partidos en 2 ocasiones, o sea, se lo hizo en la primera y se la repitió en la segunda. Eso no te autoriza para que vos tengas licencia de aplastar a la minoría. Y creo que es respetable y debemos de cuidar esas voces, y sobre todo que son voces jóvenes. Ojalá a las juventudes no se dejen montar los viejos hacedores de política, ni exfuncionarios que no hicieron nada cuando estuvieron en el poder, ni excandidatos que no quedaron y son un fracaso, ni permitan que personas fracasadas en política se les monten a su movimiento. Creo que eso sería el único llamado, pero por mí, excelente, sigan manifestándose, es parte de la democracia. Bueno, pero todo esto va en consonancia de lo que viene a partir del 1 de mayo, que es una fecha, desde luego, que pone en relieve, perdón, del 1 de julio, ¿verdad? 1 de mayo. 1 de mayo, ¿verdad? Que viene la toma de posesión de la nueva asamblea, y ahora en el contexto de los resultados que tenemos con esta situación, en la que, por cierto, también conlleva a hacer todas estas reformas al sistema de gobierno que tienen las autónomas, ¿verdad? Para sacar a la NEP de esta... Bueno, digamos, participación. Sí. Bueno, son otros elementos que están ahí. Todo esto es parte de la producción que tenemos de noticias en el país. No, pero yo y la buena noticia que tuvimos el fin de semana es que cerramos muy bien el tema del surf allá en el Sonte, ¿no? Y El Salvador ganó 7-0. No, yo creo que lo que queda ahora en la mesa, Ernesto, es cómo continúa el camino de la lucha
contra la corrupción, porque hay y hubo un compromiso de campaña muy fuerte en el hecho de comprometerse a crear una comisión internacional contra la impunidad, y por eso yo decía, esta no es una comisión de Almagro, este es un compromiso de campaña, un compromiso en la lucha contra la corrupción. Es decir, que finalmente se logró montar unas CICIES con el apoyo de la OEA, pero quedó abierto el diálogo con Naciones Unidas en el proceso de la instalación de una comisión de esta naturaleza. El punto es que de llevar adelante la lucha contra la corrupción significa también fortalecer las instituciones que investigan los delitos, como también fortalecer el sistema judicial a través de una instancia de carácter internacional, porque en ninguno de los casos esta instancia puede actuar de manera totalmente autónoma, sino en coordinación con la Fiscalía y en coordinación con el sistema judicial, para poder llevar adelante los procesos de investigación y poder garantizar que los procesos que se van a judicializar terminen en donde deben de terminar, de manera que incluso implica la posibilidad de crear la instancia de jueces contra la corrupción especializados, capacitados, que reciben también asistencia técnica internacional y la protección debida para garantizar llevar adelante la justicia en materia de lucha contra la corrupción, pero también requiere del fortalecimiento del marco jurídico para poder tener una actuación que les permita que las investigaciones, en verdad, el marco jurídico les provean de las herramientas, los instrumentos necesarios para el éxito de las investigaciones. Esto quiere decir que leyes como las recientemente aprobadas no son leyes que le favorecen a una comisión internacional, porque le cierra portillos a la investigación. ¿Me explico? Entonces, el punto para mí ahora queda en manos de ese compromiso de campaña, de ver qué es exactamente lo que debería de hacerse y cuáles son los hechos demostrativos que le van a dar tranquilidad y confianza a la población de que efectivamente se continúa en ese compromiso de luchar contra la corrupción. Ojo, y luchar contra los corruptos de ayer, ¿sí? Pero también prevenir a los corruptos de ahora, porque no puedes estar solo en el hecho de tener una institucionalidad que te va a hacer investigación a los grandes hechos del pasado. Y vamos a esperar hasta 5 años después para poder iniciar la investigación de la probabilidad. No se puede. Todo es importante y todo es urgente, porque tampoco podemos dejar las cosas del pasado porque se están venciendo plazos. No, por supuesto. No. O sea, yo no, pero digo, no podemos. Todo es importante y todo es urgente. Porque sí es importante, claro, el hecho. De hecho, nosotros, para prevenir precisamente el hecho de la prescripción, pedimos a la Asamblea Legislativa, se presentó una propuesta de reforma que permita declarar los delitos de corrupción como delitos de lesa humanidad. Y te lo archivaron, ¿verdad? Y lo archivaron. ¿Y por qué razón? Delitos de lesa humanidad. Bueno, primero porque son graves los efectos, el daño que le causa ¿cuántos niños a en la el población? Hospital Bloom se murieron por la corrupción, Exacto. por la falta de fondos? ¿Y eso qué significa? Que tú hacia atrás puedes investigar cualquier delito en cualquier año que haya sido cometido en el caso de los delitos de corrupción, si tú los declaras de delitos de lesa humanidad, y ahí prevenís. Así es. Y entonces, ¿qué significa? Si tú no haces las reformas jurídicas necesarias para potenciar la capacidad investigadora hacia atrás, pero también para poder garantizar la capacidad investigadora del presente a efectos de prevenir que en 5 años nos estemos quejando de nuevos funcionarios corruptos. Y regresamos a lo mismo, Ernesto. O sea, una comisión que no es independiente, que depende del Ejecutivo, que va a investigar al Ejecutivo, que el Ejecutivo le tiene que dar la información, para mí es una comisión que nace muerta. Es una comisión que no te va a dar los resultados. Pero ahí da cuenta que ya hay un informe que lo menciona la OEA en este comunicado. Hay un llamado a las autoridades, publíquenlo. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas merecemos conocer el contenido de ese informe. Merecemos saber qué se estaba investigando y qué proceso lleva.
En la medida, por supuesto, que no te pescas las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, pero con la manera que el fiscal habla y desdeña esa comisión, yo no creo que esté investigando nada, y en todo caso, pues sí, vos podrás poner un folder ahí con el nombre de una investigación de lo que te pusieron de las CICIES, pero no la investigaste. Han hablado ahora más de investigar el tema actual, ¿vea? Aunque Sí. dice, vamos a investigar todo acto de corrupción que provenga tanto de las administraciones anteriores y, por qué no decirlo, de la administración actual, dice Y que él. no Ahorita se lo que está olvide de diciendo. las ¿Quién dice eso? desaparecidas. El fiscal lo El está fiscal. diciendo No, y es correcto, con el de eso se colega trata. Moisés. Pero, a ver, de lo que se trata es demostrar con evidencias, con hechos, es decir, cuántos casos se judicializan de las administraciones anteriores, y si hay casos de los que se han estado investigando, si se abren procesos judiciales en contra de lo actual. Casos para poder- pasados y casos presentes, Claro, porque a y nosotros mostrar. nos interesa saber que se haga justicia al final, porque esos crímenes de corrupción son crímenes de lesa humanidad, como lo mencionaba Ramón, porque lo son. Hay niños que se han muerto por falta de medicinas en el Bloom. Hay gente que ha perdido parte de su vida en los hospitales, que se han engenanado hasta el último pelito de Claro. su cabeza, porque no hay medicinas, y eso es parte de El la fiscal es corrupción. de la tesis que de alguna manera invadía atribuciones, las CICIES de la Fiscalía. Es que tiene que estar arriba las Además, dijo, los problemas de los salvadoreños tenemos que resolver nosotros los salvadoreños, dice él. Es la tesis. de él. Bueno, esa última tesis ya le hemos Ya sabemos escuchado, nosotros. y eso es incorrecto. Digo, desde el punto de vista de Cuando la tenemos importancia. un sistema como Sí. el que hemos tenido nosotros, donde el señor que se roba 4 libras de carne de un súper o se lleva 100 jocotes de una finca, Sí. se va preso, y no el sinvergüenza que se ha robado cualquier cantidad de plata. Sí, es decir, obviamente los salvadoreños tenemos que resolver los problemas de los salvadoreños, pero muchas veces requerimos de determinadas asistencias especializadas para poder aumentar nuestra Bueno, capacidad. y Ernesto me hizo con este delito de apropiación indebida de retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública. Tú que eres abogada, ¿de cuánto le cae? Pero él va a tener que, me da la impresión que... Digo, no, porque entiendo que el delito tiene tipificado su... Sí, debería, porque se le acumulan los dos procesos, debería de guardar prisión su buen tiempo, Sí. pues. Pero de verdad, No, pero no son 3 años, creo que por esto. Pero porque- como acordate que está el otro delito también, ¿no? Pero ese es arresto domiciliario, por el otro tiene Sí, arresto porque domiciliario. está avanzando el proceso, porque va Que, por avanzando, cierto, en porque es ese un tema de contexto, la negociación. Fiscalía dijo que iban a reforzar también la situación de la acusación contra el expresidente Mauricio Funes y el exministro de la Defensa también, que tenía que ver con eso. Sí, es que todos Sí. ellos participaron en este tema de negociación de pandillas, pero no son los únicos. Porque aquí en este país no se hace campaña en el territorio si vos no le vas a pedir permiso el bendito al que controla cualquier territorio. Aquí hay partidos que los han sacado corriendo a cualquier cantidad de candidatos, porque al territorio que controlan las pandillas en ciertas zonas no entras, con que no entra el del agua cristal, no entra el del recibo del agua, no entra el del cable, no entra el de la telefonía, tienen que pagar renta. Son realidades que se viven y se llevan a diario. Tenés el desplazamiento forzado interno otra vez en Panchimalco. Es decir, el poder real de las pandillas en el territorio no lo pueden esconder ninguno de los funcionarios. Más bien necesitamos que se empiecen a hacer controles que de verdad empiecen a dar resultados. Pero resultados reales, porque te quedas dando cuenta, ¿no? Que al final estos delincuentes terminan teniendo lazos con la vida política, ¿no? Voy a cerrarlo con esto. ¿Qué expectativas tienen ustedes tras la llegada de Jean May de nuevo al país? Yo estoy contenta. Yo estoy contentísima. Ella es una mujer que tiene experiencia en El Salvador. Ahí hay algo interesante. No nombrar embajador le dice mucho a El Salvador, y nombrar una encargada de negocios que hace funciones de la embajadora, porque ella está haciendo casi funciones de embajadora, con una mujer con una experiencia como ella de más de 4 años de haber estado aquí en El Salvador, y que aquí nadie le va a dar paja, nadie le va a decir yo orino agua bendita, sabe con quién sentarse, qué políticos son buenos, qué políticos no, quién es sociedad civil, quién no lo es. Creo que puede haber buenos resultados. A mí me parece magnífico. No, yo creo de que ella es una diplomática de carrera, no
y es una persona muy preparada que ha estado en países mucho más conflictivos, que no tiene nada que ver Colombia, ¿va? nada que ver como El Salvador, más conflictivos, por supuesto, que tiene una capacidad de acercamiento, de negociación, de entendimiento, y yo creo que por eso fue nombrada, pues, y yo creo que muy buena noticia para El Salvador, porque se trata de no romper relaciones con ningún país, se trata de fortalecerla, y es un buen mensaje mandar una diplomática que puede tener esa capacidad de acercamiento y de entendimiento también con el gobierno, y creo que ella lo ha demostrado ya en el pasado, y es bueno. Para mí, vuelvo, y yo quiero cerrar con esto diciendo, es importante, y ahí sí concuerdo con el fiscal, es importante continuar en la línea de la investigación, en la lucha contra la corrupción del pasado y del presente, pero debemos de garantizar hechos que muestren y recuperen y fortalezcan la confianza hacia la población, y desde la Asamblea Legislativa se debe de seguir trabajando en el fortalecimiento de los marcos jurídicos que se requieren para garantizar, prevenir y garantizar el combate contra la corrupción. El tiempo se me fue, gracias Bessie por habernos acompañado. Se nos va el tiempo, les agradezco mucho que me hayan permitido abrir la semana, desde luego conociendo desde la perspectiva de ustedes, que están muy al tanto de lo que está ocurriendo en el país, a la vez interpretando todos estos elementos que al final pues nos dejan una, digamos, estela de interrogantes todavía en el camino, porque no sabemos hacia dónde va a llegar con todo este proceso de investigación que se tenían abiertos. ¿Cuál va a ser el impacto precisamente de postura a nivel de este organismo internacional del hemisferio? Y por supuesto lo que viene más por delante frente a la situación de estos casos mencionados. Así es que... Fuerte abrazo, Neto, y a tu teleaudiencia. De verdad que ojalá que tengamos una bonita semana. Maneje con cuidado, tranquilo, sí, en la calle, por favor. Muchos accidentes tenemos de tránsito. Decía que nosotros somos... como no producimos artistas, ¿verdad? La farándula son los políticos. Farándula o los políticos, ¿verdad? A diferencia de los mexicanos, ¿verdad? Que en México es mucho la farándula. Aquí solo somos noticias, política. Buena noticia, el tema del surf, ¿verdad? Que creo que me pareció un evento muy importante, digno de resaltarlo. Ayer estaba viendo un noticiero en Chile, TV Chile, por cierto, y resaltaban muchísimo ese evento en el cual hubo participación de ellos y también del evento, de la organización y todo. Así es que vaya esa felicitación. Nos quedamos pendientes con la criptomoneda, de verdad que... El otro tema del infórmese, lea, no Estamos crea preparando la un programa especial para ello, ni sí. tampoco le crea a la gente que hace el bendito con cada cosa que hace la actual gestión. Ya estamos preparando un programa para informarlos bien en detalle de eso. Así es que muchísimas gracias. Y también la selección ganó, ¿verdad? Pues 7-0. 7-0. Ay, no, pero perdónenme que en eso yo difiero, porque El Salvador desde hace años era el papá de todas esas islas y hoy Casi nos sacábamos la espinita de Hungría, ¿verdad? Del 11-0, casi, ¿no? Pero fueron 7, gracias, les agradezco. Me voy a la pausa. Cuando regresemos viene el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil. Vamos a hacer un balance de trabajo en materia de seguridad con motivo del segundo año de gestión del presidente Nayib Bukele. ¿Sí? Vamos a hablar con los desaparecidos también. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que usted puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, usted llame al 22830800 y al WhatsApp 7920-2127 o contacte a su asesor de seguros. Bien, quiero darle la más cordial bienvenida al director de la Policía Nacional Civil, al comisionado Mauricio Arriaza Chicas, esta mañana que nos acompaña para hacer un balance de trabajo en materia de seguridad pública en el marco del segundo año de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Director, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Ernesto, gracias a este diálogo con la población y especialmente con una persona como usted que la conozco
dentro de lo que es la trayectoria profesional. Desde hace muchos años, ¿verdad? Desde hace muchos años. Sí, desde que surgió la policía, que viene usted siendo uno de los... Desde hace ¿Sí? 28 años. 28 años. Yo creo que más atrás, porque también, sí, cabal, fue en el 92 que surge la policía, ¿verdad? 92, 93, que fue el 93, proceso que ya de fue formación. el proceso, ¿verdad? 92, 93, por ahí. Qué bueno, bienvenido. Comisionado, ¿cómo está esta situación digamos, el balance de trabajo a los 2 años, en el marco de los 2 años del cumplimiento de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele? Bueno, la verdad es que hablar de seguridad pública es hablar del país, es hablar del Salvador. Sí. Gracias a Dios, nosotros podemos decir en estos momentos que los resultados que se han tenido en materia de seguridad pública son resultados alentadores, son resultados que dan esperanza a la población salvadoreña. Y bueno, hablar de resultados es hablar del Plan Control Territorial. Es un plan que inicia el 20 de junio. Ya va a tener exactamente 2 años que inició. Es un plan articulado, obliga al gobierno central trabajar articuladamente, no solamente con las diferentes carteras o las ramas en el área del gobierno central o del Ejecutivo, sino también articular con los diferentes sectores de la población. La verdad es que, como le decía anteriormente, son resultados satisfactorios. Lograr resultados en los cuales veníamos de unas tasas de 53 por cada 100,000 habitantes. Actualmente estamos en 20, 19, 20 y muchos resultados positivos en los cuales hay que hablar. Sabemos que hace falta mucho, Ernesto, pero para nosotros como seguridad pública, hablar de resultados, hablar de las actuaciones policiales, hablar de todo esto nos llena de mucha satisfacción, poderle decir a la población salvadoreña que sí, las cosas cuando se quieren se pueden y en estos 2 años pues los resultados son satisfactorios. Hay un componente importante para, digamos, volver efectivo o mucho más efectiva la política de seguridad, que es el tema del financiamiento. Hoy con la Asamblea Legislativa y la aprobación de estos préstamos, creo que digamos, ese horizonte es mucho más claro, ¿no? Sí, en estos momentos estamos construyendo todo lo que son los procesos de trabajo en las licitaciones de estos préstamos. La fase 3, que es la modernización del Plan Control Territorial, nos va a permitir venir a fortalecer y a modernizar, a innovar más con la institución policial, hacer llegar más recursos y esos recursos definitivamente que van a ser claves en el combate frontal a la delincuencia y especialmente a que esos beneficios le lleguen a la población salvadoreña. ¿Y cómo le van a llegar? A través de los servicios de seguridad pública, de una manera más efectiva, más coordinada, más transparente y que podamos salir también de algunas prácticas que en el pasado, por falta de recursos, también a la institución policial le ha venido limitando. A ver, el Plan Control Territorial es calificado, de acuerdo a la versión oficial, como uno de los mayores logros en este gobierno a lo largo de estos 2 años, pero también hay otros que opinan lo contrario. ¿Qué piensa, Benny? Bueno, nosotros somos los lineamientos de trabajo. El señor presidente Nayib Bukele en este Plan Control Territorial es lineamientos articulados, un gobierno que articula, que integra y que el esfuerzo de todos, esa sinergia del querer salir adelante, del querer hacer y del querer interactuar, es lo que viene permitiendo que la seguridad pública no solamente le corresponde a la Policía Nacional Civil, sino que nos corresponde a todos, pero sin confiar de que la seguridad pública también las responsabilidades de este trabajo se las vamos a ir cargando a otras personas que son colaboradores, que coadyuvan, que verifican esto, pero que la Policía Nacional Civil tiene que ser clara, precisa y concisa en el actuar y en el desarrollo de todas las actividades. Sabemos que hay sectores, hay personas, hay grupos de intereses que no están de acuerdo ni siquiera con los resultados que hemos tenido. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron en aquel tiempo, Ernesto, a vivir con esas grandes tasas altas
y la verdad que independientemente de planes, de trabajo, los resultados no habían salido. Hoy tenemos... Había como una especie de acomodamiento por conveniencia. Pues de yo que teníamos esos resultados así de no esa soy manera. una persona que me gusta señalar a alguien, Sí. ni estigmatizar a alguien, ni decir, pero a las cosas como son. La verdad es que quizás lo que le dije al principio, habían personas que le tiraban la guayaba a otros para que resolvieran los problemas y actualmente la Policía Nacional Civil, con el liderazgo del señor presidente Nayib Bukele, las diferentes fases del plan control territorial, porque las fases son claves. La fase 1, que es la prevención del delito, la prevención y control del delito, que son todos los dispositivos policiales que como institución policial articulamos en beneficio de la población salvadoreña. Yo creo que todos esos dispositivos y ese trabajo articulado con la Fuerza Armada, con la Fiscalía y con lo que es la Administración de Justicia, el órgano judicial, son los resultados que tenemos en la efectividad policial. La verdad es que no quiero abundar, entrar en detalles, Ernesto, echándole la culpa a otros, sino que uno hay que hablar con resultados. Sí. Y Bueno, eso es lo es que... una realidad que no se puede soslayar, pues sobre todo porque si en el pasado no estaba dando resultados, era por algo. Y ahora lo tenemos. No Yo hay creo tregua. que- Como usted hemos hablado de esto, no hay tregua. No, no hay tregua. La verdad es que yo soy un policía de carrera, un policía que sé hasta dónde están los límites Claro. jurisdiccionales de cada órgano del Estado, no digamos de la institución policial. Y en el actuar policial es un trabajo profesional, un trabajo basado en la Constitución y O sea, basado en la ley de la no es un República. arreglo bajo la mesa con estos grupos, como en algún momento soslayan también otros. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es un trabajo de la población salvadoreña articulado, donde la Policía Nacional Civil es un eslabón más. Yo creo que es una gran oportunidad y bueno, el pasado es bueno verlo hacia atrás, pero también hay que sentar las bases del presente y caminar hacia el futuro. Se está trabajando de forma bien articulada entonces con instituciones como por ejemplo Fiscalía hoy. Bueno, hemos podido ver la efectividad que Fiscalía General de la República ha dado, especialmente en los últimos 2 meses. Yo quiero aprovechar este espacio. Es increíble el trabajo ese articulado, esa objetividad de la política de persecución penal de la Fiscalía General de la República, y en la cual la Policía Nacional Civil, como órgano auxiliar, como ente colaborador, pues lo que hemos hecho, Ernesto, es integrarnos y caminar como una sola unidad, haciéndole frente a este fenómeno de la violencia y como una sola unidad caminando hacia los beneficios y las percepciones de seguridad hacia la población salvadoreña. Ahora, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, obviamente que este tema del plan control territorial tiene un componente que viene siendo también motivo de mucha discusión, que es el tema de la cifra de homicidios que de acuerdo al mismo plan se redujo, pero también este tema de los desaparecidos. Bueno, de hecho, Bessie Ríos hace unos minutos le dejaba una pregunta, que qué pasó con Flor, ¿verdad? Creo que así se llama, la de Cojutepeque, entre otros casos de personas desaparecidas. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Bueno, Vamos a hablar de esto cuando regresemos, ¿le parece, comisionado? Sí, me parece, gracias. Voy a la pausa, 7:32 minutos. Gracias por estar con nosotros, 7:32 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Decía de que el plan control territorial, hay un elemento que ha venido generando un debate y tiene que ver precisamente con estos desplazamientos de familias en ciertos sectores. ¿Qué pasa? Y esta es la pregunta que se hace cualquier ciudadano. Bueno, si tenemos una efectiva forma de tratar la seguridad a partir de este plan control territorial, ¿por qué algunas familias se desplazan de zonas que supuestamente están controladas o son amenazadas por estos grupos delincuenciales? Sí, la verdad es que cada vez que hay una movilización o un traslado de una persona de un municipio a otro, etcétera, nosotros los desplazamientos forzados son figuras
en el Código Penal aparece una figura penal que se llama limitación ilegal a la libre circulación. Ese es el artículo, hay aperturas de casos. Al principio, nosotros cuando se dan las denuncias de alguna familia, de alguna persona que se mueve de un lugar a otro, analizamos las diferentes causales. ¿Y por qué digo causales? Por las diferentes modalidades en las cuales los salvadoreños nos movemos de una colonia a otra, nos vamos de un departamento a otro departamento. Y cuando se dan casos especiales, por ejemplo, en Panchimalco, en el cantón Amayón, allí es un problema interno de amenazas entre familias, complicado, que al final termina con el fallecimiento de uno de las personas. Ahí se da esa movilización. Nosotros acudimos, tratamos de convencer a las personas que no se movilicen, pero como también existen otros sectores, otras personas que los convencen que se movilicen. Sabemos que ellos se mueven preventivamente para evitar cualquier otra situación, y recordemos que aquí es donde entra lo que es... No es per se por el problema de delincuencia, sino, digamos, para evitar problemas. Siempre son casos coyunturales. O sea, para que ya se dé un delito, especialmente delitos contra la vida, siempre hay un móvil, siempre hay una causa. Sabemos que ese territorio, el caso de la zona sur de San Salvador, nosotros tenemos despliegues, dispositivos, pero también nosotros no podemos obligar a una familia que diga, no, mire, yo me voy de aquí y voy a volver cuando yo quiera. Lo que hacemos es acompañarlo, y en ese momento lo que la policía hace, y con Fuerza Armada resguardamos el lugar para sus bienes y sus cosas, y al mismo tiempo hay un equipo multidisciplinario que está trabajando, psicólogos, trabajadores sociales, las denuncias, cualquiera puede etcétera. interpretar eso desde que miren la policía ayudando a que se vayan en vez de darle seguridad. No, Ese es otro de los... recordemos que, o sea, el lenguaje de las comunicaciones, las fotografías hablan, los videos hablan, Sí. Y sabemos cualquiera puede dar interpretación de esa naturaleza. y cualquiera puede generar una noticia En el criminal. fondo no es así. En el fondo, esas causalidades lo que nosotros hacemos es administrarlo. Bueno, casualmente, como a los 3 días ya empezaron a regresar, hay familias que ya regresaron allí en ese lugar, y la policía, Fuerza Armada, estamos a la par de ellos, ayudándoles, administrando la situación, y ya la mayor cantidad de personas ya regresó al cantón. Recordemos que Panchimalco nosotros lo tratamos, este municipio tratamos los 14 cantones, porque Es grande, ¿verdad? es grandísimo. Bueno, comienza desde este sector, me estaba diciendo un amigo que vive en este sector, comienza desde lo que es acá, el sector de Casa de Piedra. de Casa de exactamente, la Piedra, y carretera. casi llega a, creo que llega- la carretera litoral. Por una parte linda con carretera litoral, Sí. también llega a Rosario de Mora, es decir, el territorio es grande. Es grande, el municipio es grande. El municipio es grande. Y esos cantones, especialmente este lugar, ahí la policía, ahí estamos con la policía rural, la Fuerza Armada, es decir, hemos estado apoyando a las personas. La verdad es que el tema de la limitación ilegal a la libre circulación, o el tema de los desplazamientos, no es así con unas dimensiones que a veces se quieren hacer ver. Sin embargo, en este trabajo articulado que nosotros hacemos, hay organizaciones como ACNUR y otras instituciones que estamos ahí de la mano viendo lo que es la atención a las víctimas y ayudando a la población a la par de la familia salvadoreña. Hay otro elemento, hay otro componente, el tema de las desapariciones. El tema de los desaparecidos es un tema que lo voy a decir en esta oportunidad de diálogo, Ernesto. La verdad es que lamentablemente del 2018 hacia atrás no se llevaban registros a través de los gobiernos anteriores. Con el plan control territoriales que ya se inicia 2019, 2020, 2021. Sabemos que en el 2019 había una cifra bastante alta, porque recordemos que veníamos de otras modalidades y otras formas de tratar la seguridad pública. Aquellas políticas de interactuar y de trabajar cediéndole las facultades que por ley le corresponden a las instituciones en materia de seguridad pública a terceros, y estoy hablando de algunos líderes criminales, estoy hablando de
de los procesos. Yo no voy a decir que ningún proceso de pacificación no es bueno o no es malo en esta, porque quizás sería muy corto la visión, sino que habían grupos criminales que se aprovechaban de la buena voluntad, lo voy a decir, de algunos exfuncionarios, y ahí es donde iban tomando territorio. Con el plan control territorial, todas esas cabezas, por decirlo así, nosotros las hemos venido investigando, capturando y poniéndolos a disposición de la justicia. Entonces, el tema de los desaparecidos es un tema de registros de los últimos tres años. Sabemos que el 2019 hace un muestreo, el 2020 empieza la disminución y el 2021 también hay una disminución. Hay casos complejos, hay casos que son de conmoción nacional e internacional, como el caso de Chalchuapa, tenemos el caso de Flor en Cojutepeque, tenemos una maestra que también fue asesinada en Cojute, pero sí decirle a la población salvadoreña que la Policía Nacional Civil, conjuntamente con Fiscalía y el apoyo articulado de otras instituciones, estamos trabajando todos los casos. Yo creo que, así como el caso de Chalchuapa, que fue complicado, complejo, que si entramos aquí podemos pasar una hora de desesperanza, pero sí la policía actuó rápido, capturamos no solamente a ese criminal, sino también a los colaboradores y otros grupos. Y seguimos avanzando en ese proceso. Violencia dispara cifra de homicidios en 5 meses de 2021. Este caso de Chalchuapa es una situación dantesca, director. Bueno, ese es un caso que lamentablemente data desde el 2009, 10, 11. En ese lugar, ahí se encuentran cadáveres de que fueron asesinados hace más de una década. Este delincuente que está ahí lamentablemente vistió los colores de la institución policial, fue destituido en el 2015, 2016, fue recluido en un centro penal, pero lamentablemente el sistema hay veces favorece a algunas personas que uno ni se imagina que se pueden llegar a convertir en no solamente en psicópatas, sino en sociópatas que han afectado directamente a un determinado sector poblacional y en un determinado lugar. La verdad es que la policía lo capturamos, lo pusimos a disposición de la justicia y también a sus colaboradores. El caso ha pasado a instrucción, el caso continúa y conjuntamente con Fiscalía vamos a seguir ahondando en este caso. Este modus operandi ¿no estará replicado en otros casos a raíz de todas estas desapariciones también? Hemos analizado el país, la verdad es que es un caso focalizado. Yo pienso que podrían haber algunos eventos que estamos investigando, pero no con la magnitud que se tiene, que se ha encontrado en Chalchuapa. Y esta actuación de esta persona que fue policía, hay quienes creen que solo no lo pudo haber hecho todo esto. Por eso capturamos, y los capturamos en flagrancia. En las próximas 24 horas de haber sido capturado él, porque esta persona fue capturado ahí con 2 cuerpos, luego se encuentran otros 2 y los capturamos en 24 horas. La verdad es que ahí es donde la Policía Nacional Civil mostró ese profesionalismo, esa prontitud y bueno, ahí están unos resultados y el caso sí lo vamos a seguir investigando. O sea, el hilo de la investigación puede ser que dé con otros. Estamos investigando, Néstor. Creo que no. Hay cosas que no se pueden decir, obviamente. Hay cosas que no se pueden decir porque estamos investigando. Claro. La verdad que esta es una situación bien complicada. Hay mucha gente que cree también, y aprovecho su presencia para que me dé su opinión, es que sí, hay homicidios, han bajado los homicidios, pero han incrementado las desapariciones con esto. Eso es falso. Eso es falso. Eso yo lo digo con todo el compromiso y la responsabilidad profesional que me inviste este cargo. No, ha bajado. No puedo dar cifras ahorita porque es un tema que si uno da una cifra también, pero eso ha venido a la baja 2019, 2020, 2021 con la efectividad del plan control territorial.
¿Y estos operativos que han llevado a cabo en Soyapango, Altavistas y todo esto, les ha dado buenos resultados o no han logrado pegarle fuerte a Lampa, como decía? No, allá? cómo no. Estamos trabajando, bueno, hemos sacado estructuras en todo el país, desde La Unión hasta Huachapán, Soyapango, Santa Lucía. Hay algunos casos de desaparecidos ahí también que están sometidos a la justicia. Es decir, Ernesto, el tema de los desaparecidos viene a la baja. Claro. Falta mucho trabajo que hacer, falta mucha articulación, falta estar más concentrados, darle seguimiento y también decir, hay muchas personas aparecen porque como este fenómeno es causal, hay muchas personas que se alejan de sus parejas, de su familia, por desavenencias, porque ya no se sienten bien, han encontrado consuelo en otras personas. Nosotros las encontramos y me decía ayer el señor fiscal general en una reunión de trabajo ayer domingo a las 3 de la tarde, mire, ¿por qué no empezamos a publicar a todos aquellos que se van sin decirle nada a la familia, verdad? Yo creo que nosotros en este afán de querer ayudar, de querer hacer, de interactuar y los resultados positivos que tenemos, yo creo que también vamos a respetar la intimidad familiar, pero también cuando tengamos que decir algo lo vamos a hacer. Y todo con la única finalidad de ayudar a la familia salvadoreña. Ok, me piden una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de la detención del alcalde, exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Lo tienen ustedes, hoy se presenta a los tribunales, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos. Un poco para cerrar este ciclo del fin de semana, se dio la captura del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Lo tienen ustedes, la policía, ¿sí? Sí, vamos a aprovechar el espacio, Ernesto. La verdad que el día viernes fue un día de resultados, un día en el cual la justicia salvadoreña obtuvo diferentes resultados a nivel judicial, a nivel de la Fiscalía y, por qué no decirlo, también a nivel de la Policía Nacional Civil. ¿Qué pasó? Bueno, se dio un requerimiento presentado, hoy lo decía el señor fiscal general en una entrevista y también el día de ayer, en contra del expresidente Mauricio Funes y del general Munguía Payés. Lo presentan en requerimiento siempre por cuestiones de corrupción y por cuestiones inclusive de las agrupaciones ilícitas. También se dio una condena de una ex primera dama, no voy a mencionar su nombre, pero la verdad es que se da una condena histórica de un proceso judicial en contra de del expresidente Saca. Y la Policía Nacional Civil ejecuta una orden administrativa en contra del exalcalde de San Salvador, el señor Ernesto Mason. ¿Qué es lo que había el día viernes? El señor Ernesto Mason se había presentado al juzgado segundo de instrucción a una revisión de medidas. Recordemos que cuando él fungió como alcalde, el señor exalcalde, a él, en el proceso penal, en este caso de la tregua y de agrupaciones ilícitas, en las cuales públicamente se han podido ver hasta videos donde aparecen ilícitos palpables y que están ahí, ¿verdad? Él fue acusado por la Fiscalía por agrupaciones ilícitas, especialmente con grupos pandilleriles. Y fue acusado también por lo que es el fraude electoral y conjuntamente con otros funcionarios que no voy a mencionar. Pero él llega al juzgado a revisión de medidas porque él estaba siendo procesado en libertad y el juez, Fiscalía y juez se ponen de acuerdo, lo llaman, hacen la audiencia de revisión y ahí la juez le decreta la detención provisional. Ya no lo deja en libertad y lo manda como medida alterna al arresto domiciliario por ese caso.
Estando ahí, Fiscalía también nos manda una orden de detención administrativa por los delitos de defraudación al fisco, ya como una persona natural o jurídica del actuar empresarial del señor Ernesto Mason. En esa orden de detención administrativa, la policía llega al juzgado a la hora de la audiencia, respeta todo el desarrollo de la audiencia y espera que la señora juez de la causa por agrupaciones ilícitas termine ese momento procesal. Y es que la policía se acerca, hablamos con la juez, que también porque la juez nos pide que nosotros lo traslademos al arresto domiciliario. Y le informamos que el señor exalcalde estaba siendo procesado por el delito de defraudación al fisco y lo que es las modalidades de retenciones de apropiaciones tributarias. ¿No es el primer preso político, como en el momento lo dijo ahí? Soy el primer preso político. No, la verdad es que, recordemos, hemos estado en unas coyunturas políticas. Hay casos como el de Norman Quijano, que también en estos momentos ha evadido la justicia. Y evadir significa no presentarse a un lugar donde se tienen causas pendientes. No es casos, nosotros no nos prestamos a cuestiones políticas, ejecutamos órdenes de instituciones legalmente establecidas, y en este caso pues es la Fiscalía General de la República la que está acusando y requirió la captura del señor exalcalde. Este día, Ernesto, está presentando la Fiscalía un requerimiento por ese caso. Nosotros no podemos ahondar cuáles van a ser los resultados de estas acusaciones, pero como institución policial nos limitamos a cumplir nuestra función policial. El Estado fue trasladado a una Bartolina, ¿no? Sí, se le hacen los chequeos médicos en la División Central de Investigaciones, que es la unidad que ha trabajado el caso conjuntamente con Fiscalía, y luego es resguardado en las Bartolinas de la División de Fronteras, que está por La Garita o por la Terminal de Oriente. Ahí está siendo resguardado y allí la Policía Nacional Civil lo está custodiando prácticamente y dándole las asistencias que como cualquier persona detenida tiene y le corresponden, y ese es el trabajo de apoyo y colaboración tanto a la Fiscalía como al órgano judicial. ¿Cuál es el estado de él actualmente? Bueno, el estado de salud de él es estable. Desde que se trasladó a la División Central se le hizo un chequeo médico, se traslada con todas las medidas de seguridad y está ahí, en la cual se le está dando toda la asistencia debida para que él pueda seguir continuando con un estado de salud normal y pueda responder por las acusaciones que Fiscalía le está haciendo. Y que va a presentar la Fiscalía. Pero regresando al tema del anterior o primer caso por el cual se le dio arresto domiciliario y también un GRIET, es precisamente por la supuesta vinculación con grupos delictivos, lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Es correcto. De que en el pasado se tenía esa... En el pasado hubieron algunas prácticas, no solamente en este caso, sino otros exfuncionarios. Bueno, allá hay hasta videos que yo me pregunto, bueno, se ven grandes cantidades de dinero para poderle dar, me imagino, a líderes de grupos criminales y quizás una recomendación. Nosotros dentro de la Policía Nacional Civil hemos venido viendo las metodologías, los modelos de las políticas de seguridad pública, y en este caso especial llamado es que no, esas no fueron, ni son, ni creo que sean las mejores decisiones que todo funcionario deba de tener con respecto al tratamiento de estructuras criminales. A ver, cierro este ciclo de conversación con usted, director, con este tema también de la reciente incautación de un alijo importante de droga, ¿no? Bueno, la Policía Nacional Civil, conjuntamente con la Fuerza Armada, porque hay que decirlo, la Fuerza Tridente Naval, en estos primeros 5 meses y días del mes de junio, ya se ha incautado un total de un aproximado entre 18 y 18 millones y medio de cantidades de droga. Se ha incautado cocaína, marihuana y LSD y otros anfetaminas, aunque es mínimo, pero sí ese es el valor total
de incautaciones. El día viernes, casualmente, la Fuerza Tridente Naval iba persiguiendo una lancha rápida, pero lamentablemente ese incidente se dio en el límite político marítimo entre Guatemala y El Salvador. Ellos, a la hora de la huida en el mar, porque esto fue a 65 millas marítimas, que como habla la Marina Nacional, y allí ellos tiraron un barril. De ese barril se encontraron 43 kilos de marihuana y otro tipo de drogas que en estos momentos se está procesando a través de la Fiscalía y los laboratorios de la División Antinarcóticos. Esto fue en el sector de, sector de Acajutla, ya en el límite entre Guatemala y El Salvador. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, como siempre, comisionado, la disponibilidad que tiene de conversar con nosotros, ponernos al día con todas estas acciones que se hacen desde la perspectiva de seguridad pública y, por supuesto, que la población esté meramente enterada de lo que están haciendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a la población por escuchar y decirle al pueblo salvadoreño que como institución policial, en el liderazgo de trabajo articulado ya en el Plan Control Territorial, sí hay indicadores que nos dicen que cuando las cosas se quieren, se pueden, y que el pueblo salvadoreño se pueda dar esa oportunidad de poder tener mejores niveles de seguridad. Interesante, gracias director. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.